Causa Magisterial, televisión digital especializada en temas educativos, magisteriales y sindicales. Síguenos y no te pierdas nuestras entrevistas con académicos, docentes, investigadores y funcionarios públicos, entre otros. Todos los jueves en punto de las 7 de la noche en Facebook Live. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, estimados maestros y maestras que nos siguen de diferentes partes del país. Nos da mucho gusto recibirlos de nueva cuenta en este espacio Causa Magisterial. Y bueno, como han ustedes ido observando la dinámica de los programas anteriores, nos hemos centrado mucho a la reflexión y al análisis con diversos especialistas sobre el tema de educación para la paz y para la felicidad, sobre todo en estos contextos que pues ya son muy visibles de la violencia y particularmente de cómo esta violencia está invadiendo las fronteras escolares. Y para eso hoy día también tenemos un especialista que hemos invitado y que agradecemos la atención que nos haya dado un espacio en su agenda para analizar este interesante tema, como el caso de las violencias en las infancias, cómo prevenir, qué hacer los padres de familia, qué pueden hacer, los maestros qué pueden hacer, la autoridad educativa qué es lo que puede hacer. Y bueno, le doy la más cordial bienvenida a la doctora Deyanira Morales, que nos acompaña esta noche. Muchas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias a Causa Magisterial por la invitación. Estoy muy contenta de estar el día de hoy con ustedes y para tener esta charla y cualquier cosa que surja, pues muy contenta de estar acá. Bueno, pues agradecidos nosotros, estimada doctora, y para abrir el tema, ¿cómo estás percibiendo tú como analista de estos temas educativos todo esto que está ocurriendo en la sociedad primeramente, pero que se está desbordando también a la escuela? Claro, gracias, Eduardo. Pues fíjate que a lo largo de estos años, bueno, he sido coordinadora de educación desde hace más de 5 años. Actualmente coordino un centro comunitario. Entonces, mi experiencia ha estado basada en estar con infancias y juventudes no escolarizadas. ¿Qué quiere decir eso? Que son infancias y juventudes que por alguna razón económica, social, han tenido que acudir a este tipo de centros comunitarios a llevar un proceso educativo, ya sea para acreditar en modalidades abiertas la primaria, la secundaria o incluso el nivel bachillerato. También he estado acompañando a juventudes, sobre todo, que sí están escolarizadas, pero que buscan entrar al nivel bachillerato con todo este concurso bueno, a nivel local en la Ciudad de México y el Estado de México se lleva a cabo. En ese sentido, en estos años me he dado cuenta que ha habido un cambio, sobre todo desde el 2020, que se vino la pandemia por COVID, el regresar, ¿no? En un 2022, en un 2021 a las aulas, después de haber estado confinados en sus diversos contextos de hogares, porque también hay que tener en cuenta la diversidad de estos contextos. Yo noté un cambio que sobre todo está muy orientado a diversas violencias, es decir, a socializarnos de manera abrupta, ¿no? Como que de pronto el confinamiento de alguna manera no permitió que hubiera socialización con profesores, profesoras, con los compañeros, lo que te permite estar en un ambiente escolarizado. Y entonces el regresar, ¿no? Me he dado cuenta que, por ejemplo, la socialización es violenta, pero no solo entre pares, ¿no? O sea, no solo entre los y las estudiantes, que su primer respuesta ante el conflicto en algún momento siempre es la violencia física, ¿no? Sino que también con la comunidad educativa, ¿no? También hay una visión como muy adultocentrista en la comunidad educativa, donde se les ve a las infancias y a las juventudes como personas que no deciden o que no tienen como el panorama de la realidad de la vida, ¿no? Cuando no es así, ¿no? Cuando de ellos y ellas aprendemos muchísimo.
Entonces, hoy por hoy, ¿no? En un ambiente como lo es un centro comunitario, me he dado cuenta de eso, que la primera respuesta es siempre la violencia física, ¿no? Como que hay, una reserva, ¿no? A tener otro tipo de resolución de conflicto, como con el diálogo, ¿no? En los centros comunitarios que he trabajado le apostamos mucho al diálogo, pero no al diálogo adultocéntrico, ¿no? No al diálogo donde ellos y ellas no saben lo que está pasando a su alrededor y entonces es el adulto, profesor o directivos o coordinaciones quienes van a resolver el problema. Yo sigo apostando por una visión comunitaria de la educación donde, como en otros países sucede, las y los estudiantes forman parte de la toma de decisiones para la resolución de cualquier cosa, ¿no? No tiene que ser siempre como de violencia física, sino para la toma de decisiones en cuanto a convivencias en las escuelas o en estos centros educativos, toman decisiones en cuanto a la relación con profesores, profesoras. Y creo que en los centros comunitarios es más fácil de pronto apostar a esas dinámicas no tan jerarquizadas como como en las escuelas, de pronto sí sucede, ¿no? Ese es como de bote pronto lo que puedo decir. Ahora, una pregunta, lo que estás esbozando son estas escuelas democráticas donde hay un diálogo circular y bueno, digamos, en el escenario o en el planteamiento esto se antoja bastante importante que se susciten en las aulas y en las escuelas, pero estamos observando que esta realidad no se está llevando a cabo. La pregunta acá sería, doctora, ¿cómo ves tú los procedimientos, los protocolos? ¿Hay protocolos? ¿Se están instalando? ¿Se conocen? ¿Las y los maestros lo conocen? ¿Qué está pasando con esta parte de estos protocolos de escuelas democráticas e inclusivas? Claro, sí, Eduardo, justo te puedo contar una experiencia reciente. Como centro comunitario, pues también damos estos acompañamientos a la propia planta docente de diferentes escuelas públicas que están como en la zona, ¿no? Tanto a primarias como secundarias. Recientemente trabajamos con una secundaria que solicitó tuviéramos esta capacitación con su plantilla docente porque estaban interesados, ¿no? En saber justo esto, ¿no? Cómo de pronto tener otras formas de socializarnos, otras formas de tomar decisiones con el estudiantado, ¿no? Y entonces me di cuenta, justo capacitando a esta planta docente, que principalmente era el tema de abuso sexual infantil, pero eso nos llevó a hablar como de las múltiples violencias que viven las y los niños, ¿no? De estas escuelas. Y me di cuenta que hay un desconocimiento de los protocolos que existen, ¿no? En las escuelas. Pero más allá de eso, revisando los protocolos, son protocolos que se han hecho desde hace muchos años y que no se han puesto a revisión, sobre todo atendiendo los temas actuales, por ejemplo, los temas de género, ¿no? Por ejemplo, una profesora me preguntaba, bueno, ya tengo estudiantes que desde muy temprana edad no se asumen, por ejemplo, con el género femenino, ¿no? Y entonces, y genuinamente ella comentaba que a ella le parecía confuso de pronto decirle de otra, por otro pronombre, por ejemplo, ¿no? Y genuinamente estaba preocupada. Y tú, Eduardo, revisas los protocolos y no hay una perspectiva de género, y si la hay, es de hace muchos años, ¿no? Donde se creía que, bueno, las niñas entonces se tienen que llevar de esta forma y el uniforme para ellas tiene que ser de esta forma y para los varones tal. Que, a ver, respondieron a su tiempo, sí, pero hoy por hoy son protocolos que se tienen que actualizar, ¿no? Y que yo me he dado cuenta que la verdad la planta docente está muy interesada. O sea, yo sí he visto bastante interés en reactualizar, ¿no? Estos temas, por ejemplo, no solo los temas de género, hay otro factor como las discapacidades, ¿no? Esta perspectiva no capacitista, ¿no? En las escuelas también hay un interés genuino en ello, ¿no? Entonces, yo lo que he visto es que ayuda mucho que de pronto las escuelas se vinculen no siempre con organizaciones gubernamentales, sino que buscan, por ejemplo, con asociaciones de la sociedad civil, ¿no? Que de pronto es más fácil que estemos familiarizados con temas que actualmente están como, ¿no? En boga.
por ejemplo, el tema de género, las discapacidades, la diversidad sexual y demás, eso ayuda, ¿no? Entonces, por ejemplo, instituciones como centros comunitarios, podemos ayudarles incluso a la actualización de estos protocolos con diferentes perspectivas, ¿no? Ahora, doctora, ¿qué tendría que hacer o, en este caso de darle las herramientas, sobre todo a los maestros que vean este programa, digamos, cuáles son las sugerencias que tú le das en esta idea de que, bueno, quiero capacitarme, pero no sé cómo? Hay consejos técnicos escolares, ¿cómo pueden ellos desde su propio espacio empezar a generar estos protocolos actualizados? Sí, claro. También tengamos en cuenta que en escuelas públicas, ¿no? En escuelas comunitarias, los y las profesoras y los maestros y maestras hacen un montón de cosas. No solo es pararse en el aula, ¿no? El manejo de grupo, sino que hay que tomar en cuenta que también tienen vínculos afectivos con los procesos de los estudiantes, ¿no? A las y los maestros también les afecta. No, no solo se van del aula y acaba su jornada laboral, llegan a casa y reestructuran todo lo que vivieron con más de 30 infancias, mucho más, a las que atienden día con día, ¿no? Entonces, también es importante revisar el tema emocional en la planta docente. ¿Por qué? Porque una planta docente que está viviendo procesos de pronto, dependiendo en las comunidades en las que se encuentren, de mucha violencia por el propio contexto de la escuela, por el propio contexto de la comunidad en donde se encuentra la escuela, hay mucha fatiga, hay mucho cansancio y se tiene que entender esa parte. En ese sentido, ¿cómo motivar, ¿no? Que se puedan interesar en estos temas? ¿Qué herramientas podrían utilizar? Porque de pronto capacitarse en todo, ¿no? Es muy complicado, ¿no? Realmente por todo lo que hacen. Lo que yo recomendaría y lo que hemos hecho en las escuelas, sobre todo primarias y secundarias, es hablar con el consejo directivo, presentándoles una propuesta que en sus propios horarios, ¿no? En sus propios, de hecho, siempre nos invitan, por ejemplo, cuando son los viernes de fin de mes, que es cuando entonces se reúnen, tocan base y no tienen como todo este conflicto de estar en los salones o atender a los estudiantes. De entrada, que sean en estas jornadas donde se toca base, ¿no? Donde hay síntesis y evaluación de lo que van haciendo semestre tras semestre, dependiendo la temporalidad en la que trabajen, y hacer comisiones. Eso ayuda muchísimo porque las comisiones multinivel, ¿no? O sea, no solo que se reúnan el profesorado que está a cargo de primaria baja, ¿no? O primaria alta, sino que se reúnan multigrado, porque eso también ayuda muchísimo a tocar base de lo que están viviendo, como quienes ya están en primaria alta, quienes están a punto de pasar a la secundaria y entonces están viviendo otros procesos, ¿no? Para el paso al nivel secundaria. Eso por un lado, que se reúnan en multigrado. Dos, que se haga esta como lluvia de ideas de las problemáticas que sí están viviendo en su escuela, porque de pronto sucede que a nivel nacional pasan cosas y a nivel nacional hay una agenda en donde hay una ¿cómo se dice? Un imperativo a que se vean temas de género, a que se vean temas de discapacidad, a que se vean temas de tal. Pero si la escuela está viviendo otras problemáticas, es importante atender lo del contexto, porque entonces nos vamos como a lo de la agenda nacional, pero se pierde de vista lo que sí está sucediendo en sus aulas y lo que sí está sucediendo con sus estudiantes. Entonces, esta lluvia de ideas donde nos digan, a ver, estudiante tal, hemos identificado que hay mucha violencia familiar. O dependiendo en qué estado se encuentren, bueno, el tema del narcotráfico. Bueno, el tema de la desaparición forzada. Porque es lo que están viviendo día a día en sus escuelas. Y si se van a la agenda nacional, pues de pronto, pues sí, o sea, check, ¿no? Estamos ya en los temas de la agenda, pero no estamos atendiendo lo del contexto en sí. Entonces, en estos talleres que hacemos, en estas charlas que hacemos con el profesorado, ayuda mucho que sean ellos que nos marquen línea, ¿no? Que nos digan, nuestros problemas son estos. ¿Cómo le hacemos para entrarle de manera contextual?
Ahora, me parece bastante interesante esto que comentas, pero lo estamos viendo ahorita desde las problemáticas que están viviendo las infancias en las aulas. Pero ahora que tocaste el tema de la delincuencia organizada, hay un fenómeno que se ha suscitado, no lo habíamos visto anteriormente, en algunos estados, particularmente aquí en el caso de Chiapas, que es donde nos encontramos, donde estamos viendo que estas violencias ya están invadiendo al magisterio, es decir, el maestro ya es víctima de violencias y ya hay procesos o situaciones de violencia entre los directores con los maestros, maestros, maestros. Ahí, ¿qué se tendría que hacer en esta idea de tener pues mecanismos y protocolos de prevención? Sí, sí, este tema que comentas, pareciera que a veces sucede como en las escuelas de ciertos estados, pero el tema de la delincuencia organizada, ya, o sea, básicamente sí está, ¿no? En cualquier parte, a veces en mayor medida con más agresividad que en otras o con más visibilidad, pero lo cierto es que debe de haber protocolos de protección al docente, ¿no? En donde la institución sí se haga cargo, porque es lo que te decía, ¿no, Eduardo? Por ejemplo, a veces parece que la chamba del magisterio, ¿no? La chamba de las y los maestros se queda en las aulas y no es así. En el momento que pisan la calle, ¿no? Al salir del aula, no se acaba su trabajo, ¿no? Porque entonces en muchos estados, y por ejemplo en Chiapas, somos vecinos también de nuestros estudiantes, ¿no? No tenemos solo el papel de profesor o profesora, sino que ya en la calle llegamos a ser vecinos, vecinas, vamos al mismo mercado, tomamos el mismo transporte público, y entonces ahí, ¿no? Se desdibuja en algunos casos la línea entre que eres profesor o profesora, sino ahora eres parte también de la comunidad que está siendo víctima de un montón de procesos ahí, ¿no? De delincuencia organizada. Entonces, es importante que estas comisiones, más allá de que se trabaje la parte interna en las aulas, la parte escolar o de desempeño académico, pueda haber protocolos comunitarios, ¿no? Porque es lo que te decía, puede haber protocolos de seguridad a nivel nacional en donde la institución se pueda hacer cargo porque pues eres empleado o empleada de esa institución, ¿no? Pero si no está contextualizado el protocolo A, ¿qué pasa si el día de mañana, por una situación que se suscitó en la escuela, yo salgo de la escuela y me pasa algo? ¿Se cuenta como un problema laboral o, o no? Pues esto ya pasó. Y es que esa es como la visión que existe, ¿no? Bueno, fuera del aula, pues ya, y no. Los procesos educativos a veces se piensan mucho en los espacios escolares, pero los procesos educativos siempre, siempre va a implicar una comunidad en el que están maestras, maestros, sí, en un centro educativo, una comunidad que son los y las alumnas quienes van a estas escuelas, padres, madres de familia que se vuelven parte incluso hasta de las comisiones directivas y del consejo y demás. Y entonces, y afuera, ¿no? La comunidad que protege, ¿no? La comunidad que respalda, que sostiene. Entonces, los protocolos se deben de pensar así, ¿no? De manera comunitaria, de manera en que si yo piso la calle, ¿no? Si me salgo de la escuela, esta comunidad educativa me puede seguir protegiendo. Hay un protocolo que me va a seguir protegiendo. Pero es difícil, o sea, realmente se necesita mucho compromiso de quienes llevan esa responsabilidad, ¿no? Las partes directivas, ¿no? De coordinación que puedan ir socializando esta información. Ahora, justo eso quería platicar contigo. ¿Cómo observas tú el papel, en este caso, de la autoridad educativa, llámese Secretaría de Educación Pública o Secretarías de Educación en los estados, que son la máxima autoridad educativa respecto a estos problemas de la modernidad educativa? Hay mucha resistencia a estos cambios. Te voy a contar un tema, ¿no? Que ahora tuvimos. Por ejemplo, en las modalidades abiertas de bachillerato, ¿no? Por ejemplo, prepa en línea, Acreditabach, todo es prepa abierta. Nos pasó, ¿no? Que al tener alianza con la SEP, que es la institución que acredita que sí, ¿no? Que tienes el nivel bachillerato
o que tienes el nivel primaria o secundaria, con un estudiante de secundaria, eh, no quisieron atender su cambio de nombre, por ejemplo, ¿no? Es lo que te decía, ¿no? El tema de género. O sea, como que es bueno, pues eso es como problema de la persona, pero aquí sigue siendo Juan Pérez. Y es como, no, esta persona está en un proceso de cambio de identidad que incluso legalmente se puede. Entonces, ya estábamos como avisando, ¿no? Que entonces para el momento de que presentara su examen con su nuevo nombre, le atendieran la solicitud. Ya ha sido todo un problema, ¿no? Ha sido todo un problema porque eso no sucede. O, por ejemplo, al momento de ir a presentar el examen, es como, no, aquí dice que es Juan Pérez, pero no, y entonces no les han dejado hacer los exámenes. Entonces, yo sí noto en estas secretarías, en estas instituciones, mucha resistencia. No hay una apuesta por homologar ese tipo de procesos en donde den cabida a este tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, los cambios de nombre y de identidad, ¿no? O sea, es una cuestión que de plano yo todavía veo muy lejana. Ahora, ¿cómo? Este es un reto importante porque eh, yo he percibido también esta preocupación de maestros que hemos capacitado en algún momento y muchos maestros cuando empiezas a hablar, bueno, de esto de los géneros no binarios, de esta diversidad sexual sobre todo, u otros temas de la modernidad, están temerosos, digamos, no saben qué hacer. Por ejemplo, también el tema de las redes sociales en el espacio áulico, los dispositivos tecnológicos, y son como espacios negros que el maestro pues no sabe qué hacer. Ahí, ¿cuál sería la sugerencia que les darías a las y los maestros? Sí, a mí, por ejemplo, en estos talleres que he dado de género a la plantilla docente, por ejemplo, en el tema de abuso sexual, donde incluso en el propio abuso sexual hay muchos sesgos de género, se cree que, por ejemplo, y por estadística, ¿no? Las niñas son abusadas, ¿no? Pero entonces se cree que los niños no tanto, o se cree que las mujeres no pueden abusar sexualmente, ¿no? Y he notado pues mucha resistencia, pero no resistencia como en mala onda, ¿no? Sino que genuinamente dicen, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? Si un estudiante viene y nos dice que ahora, ¿no? En el tema de diversidad de género, pues no quiere ser llamada Paula, quiere ser llamado Luis, ¿no? Me cuesta trabajo y no por ser grosera, me dicen, ¿no? Sino que yo ya estoy acostumbrada y entonces en plena clase le digo y luego yo ya tengo un citatorio como profesora porque estoy violentando al estudiante, ¿no? Entonces, en temas de género, sí es bien importante una capacitación que vaya actualizando estos temas, ¿no? Y lo otro, ¿no? Que sí es bien importante las brechas generacionales, ¿no? En el tema del uso de tecnologías en el aula a veces nos pasa, ¿no? Que como talleristas, que como profesores y profesoras que incluso tenemos a lo mejor por la edad uso del celular y de las redes como más fácil, en el aula se nos complica demasiado porque tú estás dando tu clase y ya los perdiste porque están en el TikTok y demás. O sea, nos ha funcionado muchísimo utilizar eso, ¿no? O sea, como que hackear el sistema desde dentro. Decir, como, perfecto, pues vamos a hacer TikToks de las ecuaciones. A ver, ¿cómo explicarías esta ecuación en un TikTok? Yo no sé usar TikTok. Tú sí, yo sé la ecuación, tú estás aprendiendo. A ver, vamos, armemos, explícame esto en un TikTok, ¿no? Y entonces de pronto ya, el tema haces que se explique en alguna red social en donde ya le dan sentido a su uso en el aula, ¿no? Que no quiere decir que después, claro, estos controles parentales y demás, hay que hablar de ello, porque eso también es importante, pero al menos de manera didáctica, lúdica, en el uso del aula se vuelve muy divertido de pronto poder utilizar estas herramientas, estas redes sociales. Ahora, eso también se puede salir de las manos, ¿no? Porque justo en esta capacitación que te contaba con esta planta docente de esta secundaria pública, nos decían, se vuelve a veces insostenible. Llega un momento en el que tengo que sacar la cajita famosa donde echen los celulares porque esto ya, sí, pues se vuelve muy difícil, ¿no?
Yo creo que buscar los espacios en donde, sobre todo estudiantes de secundaria, que ya es más fácil que tengan como un dispositivo móvil, podamos hacer que los utilicen, ¿no? Que los utilicen, pero de manera en la que nos pueda ayudar a la clase, ¿no? A ver, te da pena pasar frente al salón, pero ¿qué te parece si en tu casa te grabas, nos explicas el tema en un TikTok y lo presentamos al otro día en clase? Así ya no pasas en el momento, pero a lo mejor te vemos o te escuchamos, ¿no? Entonces creo que puede ser una herramienta, pues de pronto está muy motivacional. Ok, ahora tocaste también un tema que no me gustaría desaprovechar, tomando en cuenta que también eres especialista en esta parte del abuso sexual infantil. ¿Cómo lo estás observando? Pareciera que es una realidad que muchas veces nada más nos enteramos cuando sale un caso, ¿no? Pero ¿qué está pasando realmente en la base de esto que no se ve? Claro, ese es un tema bien complejo, sobre todo por cómo se comprende el abuso sexual. Me ha pasado en los acompañamientos que he dado sobre este tema que el abuso sexual únicamente es concebido como tal si hubo violación o penetración, ¿no? Si no, entonces fue como, ay, pues es que la tocó, pero pues ya está diciendo que abuso sexual. Y sí, ¿no? Tengamos en cuenta, y eso siempre lo digo, ¿no? Que el abuso sexual es muy amplio, ¿no? Hay diferentes tipos de abuso sexual, en donde incluso, Eduardo, no en todos hay tocamientos, por ejemplo, ¿no? Y te voy a decir como en qué casos. Por ejemplo, el mostrar contenido sexual, ya sea por medio de videos, de fotografías, de revistas, ¿no? Ahora con las redes sociales, pues es fácil, por eso te digo de los controles parentales, ¿no? Si no hay control parental en estos dispositivos que llegan a tener, se pueden meter a cualquier página, la verdad, muy fácil, ¿no? Ah, te dicen, como eres mayor de edad y si tú contestas que sí, ya está, te dejan acceder, ¿no? Entonces, mostrar ese contenido está tipificado como abuso sexual eh, infantil, ¿no? Mostrarle a las infancias esto. Y ahí pues no hay tocamiento, ¿no? Pero es considerado abuso sexual. En el confinamiento, que fue cuando tuve oportunidad de dar más charlas al respecto, pues porque todas las personas, ¿no? Se encontraban confinas y querían saber de este tema y daba Zooms al respecto, talleres sobre eso. Otro de los abusos sexuales que hubo mucho y no se tipificaba como tal es el que madres, padres de familia tenían relaciones sexuales frente a sus hijos, ¿no? O creían que estaban dormidos y entonces les era fácil, ¿no? Y eso, por ejemplo, está considerado como abuso sexual porque hay una negligencia parental de no, ¿no? Tener esta intimidad sin que vean o escuchen las infancias, porque eso también está considerado como abuso sexual. No hay tocamiento, pero el hecho de que el infante o la infante vive eso ya es traumático, ¿no? Porque no logran comprender qué está sucediendo realmente. Otro tipo de abuso sexual que no incluye el tacto, pero que está considerado como abuso sexual, es el masturbarse frente al infante, ¿no? Eso también sucede mucho, ¿no? Las niñas, los niños camino a la escuela siempre pasa, ¿no? O sea, las maestras me decían, ay, es que luego llegan llorando que porque en la esquina un tipo o en el camión y demás. Y esos tres, al menos que te comenté, no incluyen el tacto, pero son abuso sexual. Entonces, ha pasado que en la planta docente a las que he capacitado en este tema, hay una percepción así, como, ay, pero es que, pues solo la tocó. No, pues es abuso sexual, ¿no? Un tocamiento es abuso sexual. Entonces, en este tema hay un tema de género también crucial, ¿no? Por ejemplo, en algún caso, ¿no? Y obviamente sin decir nombres, me tocó el caso de una persona cuidadora de un infante, donde el infante pues verbalizó un abuso sexual y no le creían porque era como, ¿cómo crees? Si es, ya sabes, no, la tía pues, es mujer, ¿no? Yo creo que te estás equivocando, yo creo que estás confundido.
porque por concepciones de género no se creería que una cuidadora pudiera, ¿no? Llegar a hacer eso. Sin embargo, también ha pasado que los cuidadores, por ser varones, pues son más estigmatizados, incluso los profesores. A mí, genuinamente, un profesor me dijo, oye, yo cómo le puedo hacer como profesor frente a un aula con un montón de infancias, cuál puede ser mi proximidad, cuál puede ser mi acercamiento y que no se considere abuso sexual. Genuinamente están preocupados y preocupadas. Y claro, ya en estos talleres, en estas capacitaciones, pues voy dándoles herramientas, ¿no? Para la aproximación, para que no se piense, ¿no? Para que también haya una concepción de género en en sus propias clases, ¿no? Pero sí es un tema bien complejo y que hoy por hoy, incluso ya con una pandemia que vivimos en donde esto se disparó, ¿no? Y no solo es que no existiera, además de que se visibilizó más, no sé, se dispararon las estadísticas. Sigue siendo un tema bien complejo, Eduardo. Sigue siendo un tema que a veces no se quiere ni hablar, ¿no? O sea, es como, ay, no, 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 este tema es muy complejo y entonces mejor no nos metamos por ahí. Y lo cierto es que México es uno de los países que más vive, ¿no? Este tema del abuso sexual infantil. Ahora, sin duda son muchos temas muy interesantes. Lastimosamente tenemos el tiempo también encima, pero quisiera preguntarte también. Sin duda has planteado una serie de problemáticas modernas de la educación. Ya caímos en cuenta que la institución educativa todavía está un poco rezagada en la materia. Ujú. Mi pregunta es, en estos escenarios de cambio de administración pública a nivel federal, estatales y municipales, eh, ¿qué estás observando tú? Estos temas de carácter educativo, ¿consideras que hay una preocupación latente? Por ejemplo, en el caso de la doctora Claudia Sheinbaum, ella se ha autodenominado como la presidenta de la educación. ¿Qué Ujú. estás viendo tú en esta realidad de lo que sería la política educativa nacional? Claro, sí, justo desde el año pasado, ¿no? Desde junio del 2023, Claudia Sheinbaum se posicionó para eliminar, por ejemplo, el examen Comipems, ¿no? A nivel local, bueno, a nivel Ciudad de México y Estado de México. Hoy por hoy se sigue hablando de ese tema, ¿no? Acá en la Ciudad de México, de donde soy yo, se sigue hablando sobre la eliminación de este examen, ¿no? Eso por un lado, lo cual lo celebro muchísimo que se elimine este examen realmente, ¿no? Del cual me he dedicado muchos años, ¿no? Es Perdón, como, ujú, para las personas que no conocen o que no viven la claro. realidad de la Ciudad de México, ¿qué es esto? Sí, claro, sí, qué bueno que lo comentas. El examen con mi PEMS es un examen, ¿no? Que se hace para pasar de educación básica a media superior, es decir, de la secundaria al nivel bachillerato. Esto sucede únicamente en la Ciudad de México y el Estado de México por una razón, ¿no? Bueno, por muchas razones, pero la principal es por la falta de centros educativos, ¿no? La demanda de los estudiantes les supera en espacios. Eso desde 1995, ¿no? Se hace este Consejo Nacional de Instituciones de Educación Media Superior, en donde justo llegan a la conclusión de poder hacer un examen estandarizado para que las y los estudiantes concursen, ¿no? Concursen de secundaria a bachillerato, lo cual eso no pasa en otros estados de la República, justo por este salto que debiera ser así, ¿no? Cuando una pasa a la primaria, pues te vas a la secundaria local, a la secundaria de tu barrio, de donde te quede más cerca, ¿no? Eh, y entonces, ¿qué sucede? Después de la secundaria, pues te vas al centro educativo de bachillerato, que igual te quede más cerca o si por tus intereses, ya sea por una educación técnica o una educación en otro sentido, te vayas a ese centro. En la Ciudad de México no sucede así. Es tanta la demanda, ¿no? El año pasado más de 200,000 estudiantes presentaron este examen y no se quedan. No se queda el 30-40% de los estudiantes que aplican este examen, ¿no? De ahí la importancia que
de esta apuesta que dices educativa que de manera moderna, ¿no? Hoy podemos hablar, ¿no? De que en algún momento se elimine ese examen y tomar de ejemplo, por ejemplo, estos estados como Chiapas, ¿no? Como otros estados de la República, cómo es su salto de grados académicos, ¿no? Esa es la idea, poder llegar a ese tipo de modelos educativos. Eso como contexto, ¿no? Para personas que no están familiarizadas con ese examen. Es un examen que desde hace muchos años ha sido causa de muchos mitos, ¿no? De mucha problemática, que es lo que escribí, ¿no? Justo se trata de un examen que excluye más allá de que sea un examen de colocación. No es un examen de colocación porque no a todos y a todas las estudiantes les coloca en una escuela, ¿no? Hay estudiantes que se quedan con el famoso CDO, con derecho a otra opción. Y otra opción, pues eso es tu responsabilidad buscarla y ver que haya lugar, cuando tendría que ser un derecho, ¿no? Entonces se ha visto eso, ¿no? Que, por ejemplo, escuelas de la UNAM y del Politécnico a nivel bachillerato son las que estadísticamente siempre buscan acceder, cuando también es un problema en el sentido de que se centraliza la educación pensando que es la única privilegiada, ¿no? La única educación privilegiada, quedarte en una escuela de la UNAM o quedarte en una escuela de Politécnico, cuando hay un montón de apuestas educativas muy interesantes, muy integrales que deberían de darse a conocer más, ¿no? Claro, ahora reiteraría la pregunta. Entonces, en estos escenarios, ya le pusiste una palomita aquí al proyecto o a la propuesta de la doctora Claudia, pero ¿qué estás viendo en este panorama electoral en materia educativa? Ay, pues yo la verdad sigo como todavía con una sensación agridulce, porque no veo lo que te decía anteriormente, ¿no, Eduardo? Una apuesta a un enfoque más transversal, ¿no? Donde, por ejemplo, el tema de género, el tema de las discapacidades, el tema de las violencias como el abuso sexual, no se ve ni se habla de eso, la verdad, en esta apuesta a este cambio, ¿no? En el paradigma educativo, pues siguen siendo a veces los mismos discursos. Claro que en tiempos de campaña y demás, pues hay muchas promesas y hay muchas ilusiones y de pronto se vuelven proyectos muy esperanzadores, pero que en la práctica, esperanzadores en el discurso, ¿no? Pero que en la práctica realmente yo, al menos en esta contienda y en estos momentos, no he visto o no he leído, ¿no? De ninguna apuesta a transversalizar así la educación, hacer educación, apostar incluso a la educación no escolarizada. Por ejemplo, ni siquiera hablan de eso, ¿no? Porque siempre pensamos en la educación escolarizada, escolarizada, escolarizada. Y hoy por hoy tenemos muchos estudiantes que su contexto no les permite tener una educación escolarizada. En su contexto tienen que trabajar desde muy jóvenes, en su contexto se vuelven cuidadores desde a muy temprana edad, personas cuidadoras, ya sea de abuelos, abuelas, infancias, y la apuesta ni siquiera se habla de una educación no escolarizada. Perfecto. Bueno, sabemos que ya en breve tienes una reunión. La última pregunta para ir cerrando esto es, ¿cómo verías tú, digamos, 5 temas que serían la agenda educativa vanguardista para la próxima administración? Claro, hay que preguntar. Me emociona, pero es muy ambiciosa. Pues 5 enfoques o 5 apuestas. Por un lado, sí posiciono el tema de género, ¿no? Es importante, pero es que es a lo que voy, ¿no? A veces se toma esta perspectiva de género como que únicamente se está hablando de mujeres cuando no es así, ¿no? O sea, cuando un tema de género es todo lo que ya hablamos hace un momento, ¿no? Sí, un enfoque de género, un enfoque incluso con este tema de la inclusión, ¿no? No capacitista, hablar de las discapacidades. Por ejemplo, paréntesis, el examen de Comipems, si una persona sorda quiere presentarlo, ¿no? O, por ejemplo, no con debilidad visual o invidente, ¿cómo lo parece? O sea, ni siquiera se habla de eso, por ejemplo. Tendría que ser un enfoque no capacitista. Otro tendría que ser
tener en cuenta la racialidad, ¿no? El tema de raza, ¿no? Esta cuestión que a muchos estudiantes les afecta, ¿no? Seguimos siendo un país muy racista, incluso entre nuestros procesos y centros educativos, que apueste a al no racismo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de las brechas tecnológicas, ¿no? Sí, apostar por el tema de la tecnología, el uso de las redes sociales, el uso de los dispositivos móviles y finalmente una educación que apueste a lo comunitario, incluso estando en centros institucionalizados, ¿no? Incluso ahí, porque siempre una escuela, un centro educativo está inmerso en una comunidad, en un contexto específico. Entonces, esos serían como los cinco enfoques. Y por último, apostar a lo comunitario. Perfecto, pues doctora, me ha dado mucho gusto el tener esta charla tan dinámica contigo. La verdad es que nos dejas con muchos temas que tratar, incluso aquí en Causa. Vamos a tratar de recuperar estos que nos estás planteando para volver a conversar contigo en algún otro momento, si nos lo permites. Claro que sí, yo fascinada, muy contenta. Más bien reitero mi agradecimiento, Eduardo, igual a Causa Magisterial. Yo estoy dispuesta a que en algún otro momento podamos tener otra charla, incluso con alguna otra persona, ¿no? También para poderlo hacer dinámico, pero yo muy feliz de haber estado hoy aquí. Perfecto. Y bueno, ya compartiremos tus redes o si gustas compartir tu red social o algún contacto para la gente que quiera dar una capacitación contigo o algo por el estilo. Sí, claro que sí. En Facebook estoy como de Yanira Morales. Ahí pueden contactarme. Sin embargo, estoy muy activa en LinkedIn. También me pueden encontrar como de Yanira Morales y ahí contesto rápido, subo parte de lo que hago en mi trabajo y de mis propios intereses. Entonces ahí pueden contactarme sin ningún problema. Perfecto, pues un gusto y a todos ustedes, maestros, maestras, trabajadores de la educación, los esperamos el próximo jueves. Recuerden, ayúdenos a compartir esta interesante charla y nos vemos pronto. Muchas gracias y hasta luego. Gracias.